Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Rojas, profesor de la Academia Alumni, y esta vez traemos un nuevo video para ustedes y puedan repasar para su parcial: producción y costos. Tenemos tres conceptos importantes en producción: producción total, producción marginal y la producción media. La producción total son las unidades que puede fabricar una empresa, con los recursos disponibles, normalmente trabajo y capital. Entonces, podemos poner, por ejemplo, si tenemos 5 trabajadores con 10 unidades de capital, para una producción total de 100 unidades. La producción total son las unidades de fabricación que se pueden realizar. La producción marginal es cuánto te produce un trabajador adicional. Si tendríamos por acá, si tenemos 5 trabajadores para una producción total de 100 y añadimos un trabajador adicional, el sexto trabajador, que nos lleva a una producción de 120, significa que la producción marginal, es decir, lo que me produce el trabajador número 6, son solamente 20 unidades. Y esa es la producción marginal. Quiere decir cuánto ha variado la producción sobre cuánto ha variado el número de trabajadores. La variación acá es 20 y la variación acá es 1. 20 entre 1, 20 unidades. La producción media es cuánto es lo que produce cada trabajador y la vamos a calcular de la siguiente manera. Si teníamos nuestro ejemplo con 5 trabajadores para 100 unidades, la producción que puede realizar cada trabajador en promedio tendríamos 20 unidades. Entonces, la diferencia entre la producción marginal y la producción media es que la producción marginal mide cuánto produce un trabajador adicional, mientras que la producción media es el promedio de todos mis trabajadores juntos. Luego tenemos estos conceptos asociados a la producción, que son los costos. El costo total vendría a ser cuánto nos cuesta a nosotros fabricar esta producción, y la vamos a calcular como el número de unidades de trabajo que vamos a tener multiplicado por el precio que pagamos por cada trabajador. Es decir, si yo tenía 5 trabajadores a los cuales les pago un sueldo de 200 soles, quiere decir que en trabajo me he gastado 1000 soles, más el número de unidades de capital multiplicado por el precio de cada unidad de capital. Habíamos colocado que el número de unidades de capital era 10. Supongamos que a cada unidad de capital le pagamos 20 soles, de tal manera que nos está generando un costo en capital de 200 soles. Como solo vamos a trabajar en corto plazo, a esto le vamos a llamar costo variable, porque en el corto plazo yo puedo cambiar la cantidad de trabajadores. Es decir, puedo tener un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, etcétera, etcétera. En cambio, las unidades de capital las vamos a considerar costos fijos, porque el capital va a ser un valor que no va a poder cambiar en el tiempo. Entonces, nuestro costo total asociado a esta producción tendríamos en 1200. Es decir, fabricar las 100 unidades nos costaría 1200 soles. Ok, el costo medio es cuánto nos estaría costando cada unidad producida. Es decir, si yo tengo una producción de 100 unidades con un costo total de 1200, quiere decir que el costo por cada unidad o costo unitario sería la división, es decir, 12 soles, por ejemplo. Entonces, quiere decir que en promedio cada unidad fabricada estaría costándonos 12 soles. Si fabricamos polos, es como decir que cada polo costaría en promedio 12 soles. El costo marginal, al igual que la producción marginal, en este caso es el costo por una unidad adicional. Quiere decir que si yo tenía una producción total de 100 unidades con un costo total de 1200 soles, si yo añado la unidad 101, esto me va a generar un costo adicional. Imaginemos que es 1200
10 soles. La unidad número 101, solamente esa unidad en particular, tendría un costo de 10 soles. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio cada unidad nos costaría 12 soles, pero esa unidad en particular solo cuesta 10. Ok, vamos a verlo en términos gráficos para entender con mayor precisión a qué nos estamos refiriendo con esto de producción y costos marginales. A ver, acá tengo mi gráfica de producción en la que tengo el número de trabajadores, que es mi factor variable llamado trabajo, y tengo la producción marginal y la producción media. Entonces, en términos generales, la gráfica nos quiere decir que si nosotros comenzamos a añadir una cierta cantidad de trabajadores como el primer trabajador, entonces vamos a obtener que la producción de ese trabajador va a empezar a incrementarse. Si añadimos un segundo trabajador, lo que nos está diciendo acá es lo siguiente, y que es muy importante aprender a leerlo. Quiere decir que ese trabajador que estoy contratando me está produciendo por encima del promedio. Y obviamente, si un trabajador es más productivo que el promedio de los trabajadores, quiere decir que debo seguir contratando más de ese recurso, porque obviamente me genera un rendimiento creciente. Si añadimos otro, nuevamente verificamos y analizamos que la producción marginal, es decir, cuánto produce ese factor en particular, es más productivo que el promedio de trabajadores que se tienen en la planta. De tal manera que al llegar a este punto se cumple que hemos llegado a la producción media máxima y que se intersecta con la producción marginal. Luego de ello nos estaría diciendo lo contrario. Quiere decir que un trabajador adicional o el trabajador adicional que tú emplees va a tener una producción que estará por debajo del promedio. Eso quiere decir que es un trabajador que ya no es productivo para la empresa. Es productivo, pero sin embargo presenta un rendimiento decreciente. Entonces, señores, no se olviden de que lo primero que debemos de leer siempre es al marginal, porque él es el que vamos a evaluar. En esta zona, quiere decir de acá para abajo, el rendimiento de cada trabajador adicional supera el promedio, mientras que en este otro lado, el incremento de cada trabajador adicional está por debajo del promedio. Así, en esta zona, cada vez que la producción marginal supere o sea mayor que la producción media, quiere decir que tenemos rendimientos crecientes. ¿Por qué crecientes? Porque la productividad está subiendo. Y cuando la producción marginal esté por debajo del promedio, quiere decir que presenta rendimientos decrecientes. Ok, entonces, bastante sencillo la lectura de la producción, pero de la misma manera podemos hacer una lectura sobre los costos. ¿Por qué? Porque la productividad es inversamente proporcional a los costos. A medida que un factor sea más productivo, significa que los costos se van a reducir, precisamente porque es más productivo. Veamos el análisis de esta gráfica, que es como un espejo, está al revés. ¿Qué nos está diciendo la gráfica? En este escenario tenemos la producción, que es Q, y tenemos los costos. La misma dinámica, acá tendremos un lado en el cual nos está diciendo que el costo marginal está por debajo del costo promedio. Quiere decir que el costo de una unidad adicional es más barato que lo que me cuesta una unidad promedio. Y así podríamos continuar. Quiere decir que como acá es más barato que el promedio, puedo seguir incrementando mi producción. ¿Hasta dónde deberíamos llegar? Hasta este punto. Porque pasado ese punto, significa que fabricar una unidad adicional tendrá un costo por debajo, por encima del promedio.
¿Qué quiere decir? Que en esta zona ya no nos conviene seguir aumentando la producción, sino reducirla. De tal manera que acá encontramos el punto óptimo de producción, porque acá me permite seguir creciendo y acá debería bajar. Entonces, cuando la producción llega a ser su máxima, el costo llega a ser el mínimo. Esto se conoce como capacidad de planta. Si produzco menos de mi capacidad de planta, significa que estamos en capacidad excesiva. Quiere decir que el tamaño de la planta es demasiado grande para la producción que estamos presentando. Y si me paso, es decir, produzco más, tendremos una capacidad utilizada en exceso. Ok, jóvenes, esta es una entrega bastante sencilla para poder entender en términos bastante generales cómo se analiza o qué relación tiene la producción y costos. Haciendo un repaso final, que nos está diciendo: si yo añado un factor, entonces empieza a ser un rendimiento creciente. Como tiene mayor productividad, la producción aumenta, por lo tanto los costos comienzan a bajar. A medida que voy añadiendo factores, va a llegar hasta un punto máximo de productividad, de tal manera que la producción llegue a ser la mínima, que es el nivel de producción que nos conviene llegar. Ok, señores, no se pierdan la próxima entrega de esta Tu Academia Alumni.